Efesios capítulo 6, versículos 11 al 9. ¿Listo? Si ya lo tenemos, vamos a darle lectura todos juntos. Efesios 6, 11 al 12. Dice así todos juntos: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cierra tus ojos ahí donde estás, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Solamente tú mereces nuestra adoración. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos ha convocado en esta mañana, en este lugar. Y, Señor, hemos venido con un corazón dispuesto a que tú nos hables. Queremos encontrarnos contigo, Señor, en esta mañana. Yo ruego, Señor, que sea la dirección de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Que esta palabra, Señor, que aunque quizás nos va a confrontar, que quizás hay cosas que no nos van a gustar, Señor, pueda servir para que podamos cerrar aquellas puertas que abrimos, para que podamos hacer limpieza, Señor, profunda, y no dejar nada, Señor, que pueda dar lugar al enemigo en nuestras vidas. Habla, Señor, a nuestro corazón, quita todo lo que estorba de nuestra mente, toda preocupación, carga y pensamiento, Señor, que pueda impedirnos el poder estar concentrados en lo que tú quieres hablarnos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues el día de hoy, ustedes saben que estamos en épocas pues de finales de este mes, ¿qué se celebra? De hecho es esta semana, ¿cierto? Esta semana y el próximo domingo justamente que cae el Día de Muertos, ¿cierto? Que se celebra aquí en México. Entonces, mi predicación de hoy va a ir muy enfocada al respecto. Les pido disculpas si voy a herir el día de hoy susceptibilidades y si a lo mejor vas a decir, pero la pastora, ¿cómo supo que yo hago eso? No lo supe, simplemente es un tema que tenemos que hablar y que es necesario. Porque ¿qué pasa, iglesia? Muchas veces vivimos muy enfocados en lo terrenal. Y ayer justamente con los jóvenes les comentaba esto mismo, ¿no? Vivimos a veces tan en el plano de lo terrenal, problemas del día a día, las responsabilidades, el trabajo, la familia, que se nos olvida que detrás de todo lo visible y lo terrenal hay un mundo espiritual. Y hay una batalla constante entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. Y a veces se nos olvida, ¿no? Y vivimos en tiempos en donde Satanás ya no se presenta de forma escalofriante. Tampoco se presenta como lo hemos visto, ¿verdad? Representado como diablito, de color rojo, con sus cuernos y su tridente, ¿cierto? Que hasta decimos, ay, eso ni me asusta. Pero también lo hemos visto representado en forma escalofriante, terrorífica, que nos da temor. Pero resulta que Satanás hoy en día ya no se presenta de esa manera, sino ha adoptado disfraces más modernos, como por ejemplo, se disfraza de bienestar, de energía, de diversión o de una espiritualidad alternativa. Y el problema es que mientras estamos entretenidos con cosas que ahorita vamos a platicar, Satanás empieza a infiltrar hábitos, objetos y prácticas que abren puertas espirituales en nuestra vida. Y el pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos está recordando que no tenemos una lucha que es física, sino que es espiritual. Dice ahí, no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿verdad? Sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Quiere decir, hay todo un mundo que no es visible, pero que es real, y que es una lucha ¿contra quién? Contra nosotros. ¿Y qué pasa? Que si no discernimos esto, podemos terminar peleando con armas equivocadas, mientras el enemigo sutilmente gana terreno en nuestra vida. Y la primera cosa que quiero hablarte hoy es que, y que te quede bien claro, es que la guerra espiritual es real.
Yo sé que los que ya llevan más tiempo aquí en la iglesia y que ya se sabe la misión de memoria, sabrán que el enfoque es mucho hacia sanidad interior, ¿cierto? Hacia restauración. Y muchos de los mensajes que quizás tú has escuchado van con ese enfoque. Pero acuérdense que somos seres humanos que estamos constituidos por tres partes, que son cuerpo, alma y espíritu. El alma es donde están las emociones, donde están las heridas, donde tenemos que trabajar, pero el espíritu es la parte que se conecta con Dios, con lo espiritual. Y es una parte que no podemos dejar de lado, más porque estamos ya en fechas en donde todo, yo les decía ayer, ¿no? El ambiente inclusive se siente pesado, se siente extraño, ¿no? Cuando sales a la calle. Entonces, es una guerra que es real entre el reino de Dios y las tinieblas. No peleamos contra personas, sino contra principados que buscan infiltrar la mente y el corazón. Cuando abrimos una puerta, el enemigo obtiene acceso a nuestra vida. Dice 1 Pedro 5:8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, que tienes un enemigo que es real. Yo escuchaba desde que era niña en la iglesia donde estábamos, que el pastor siempre decía que nos enfrentábamos a tres enemigos reales, ¿no? Que todo cristiano tenía tres enemigos. Y decía, es la carne, o sea, nosotros mismos, Satanás y... ¿cuál era el otro? Y el mundo, exactamente, esos eran los tres, ¿no? Entonces, quiere decir que uno de nuestros enemigos y que tenemos que saber identificar muy bien es Satanás, ¿no? Y cada vez decimos, no hay que hablar, no hay que decir ese nombre, ¿no? El innombrable. Pero es real, tenemos que aprender a identificar qué artimañas y qué cosas sutiles hemos permitido que entren a nuestra vida y le hemos dado acceso. Y por eso precisamente he titulado este mensaje Puertas Abiertas. Porque muchas veces hemos abierto puertas de manera consciente, pero muchas veces hemos abierto puertas en ignorancia, sin tener conocimiento de que estábamos abriendo una puerta al enemigo. Pero hoy Dios quiere que tú y yo hagamos un examen a conciencia de qué puertas espirituales hemos abierto y dónde es necesaria hacer limpieza profunda para quitarle terreno al enemigo que quizás ha ganado en nuestra vida. Y quiero hablarte de algunas prácticas espirituales que hoy en día están muy de moda y que se han infiltrado inclusive dentro de la iglesia, y que yo te puedo decir que en algunas de ellas yo llegué a caer, como la que voy a mencionar ahorita, que es el yoga. El yoga normalmente lo conocemos como un ejercicio, ¿cierto? Decimos, son estiramientos, las posturas, me ayuda a mejorar mi flexibilidad, quienes lo han practicado, ¿no? Y resulta que el yoga tiene su origen en el hinduismo, en la India. ¿Cuál es la situación o cuál es el problema aquí de que se abre una puerta espiritual? Cuando tú la practicas, cada postura y cada posición es una forma de adoración a deidades paganas. Si tú has escuchado o conocido acerca del hinduismo, sabrás que el hinduismo tiene una representación inmensa de dioses paganos. Entonces cada postura hace una invocación, aunque tú digas, no, pero es que yo no estoy invocando nada. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando se realiza acompañada de música, de mantras, de meditación, se activan principios espirituales de invocación y entonces ya deja de ser un simple ejercicio de estiramiento. Ya estás abriendo una puerta a lo espiritual. Y miren, la verdad es que cuando yo estuve investigando esto y ya había como, digamos que hay personas que tienen su perspectiva propia y personal, y yo en ese momento, les voy a ser sincera, yo llegué a hacer yoga, y yo cuando me decían, no, es que eso está mal, yo decía, no, están locos, ¿no? Tampoco hay que satanizarlo todo. Pero después me puse a investigar más a profundidad, y en una ocasión me acuerdo que yo en el trabajo con varias personas de la India. Entonces, en una ocasión como un formato que hicieron como de bienestar, desde la India hicieron una transmisión para
guiarte como a un ejercicio de yoga, ¿no? Y entonces yo dije, ay, como era obligatorio, pues ya lo puse. De verdad no aguanté ni 5 minutos, yo dije, ¿qué es esto? O sea, el yoga original tiene un trasfondo espiritual tan fuerte. Obviamente ya aquí en Occidente cuando llegó se ha adaptado, se ha adecuado, se ha disfrazado, pero al final el trasfondo es el mismo. Yo te lo dejo sobre la mesa. Los mantras y meditaciones orientales no son simplemente palabras relajantes, son invocaciones espirituales. La palabra mantra viene del sánscrito man, que significa mente, y tra, que significa liberar o canalizar. Cada mantra invoca el nombre o energía de una deidad hindú o budista. Cuando alguien repite un mantra, y esa es la situación, porque cuando haces yoga, ¿qué te dicen? Di om, ¿cierto? Y ahí estás diciendo un mantra que está haciendo alusión, lo está invocando a una deidad hinduista. Lo mismo cuando dicen namaste, ¿no? Se está declarando verbalmente la existencia de autoridad espiritual de estos dioses falsos. Y es contrario a lo que la Biblia nos enseña, ¿cierto? Porque, ¿qué Jesús nos dijo? Nos enseña a orar con entendimiento, no a repetir palabras que no tienen sentido, que no entendemos su significado, ¿no? Ahí va otra. Discúlpenme, yo de verdad que no quiero herir susceptibilidades, pero es bien importante que entendamos acerca de esto. Yo sé que lo que sigue es algo que aquí en México y en América Latina es súper común. Limpias, cuarzos, amuletos y energía positiva. Hay algo que se le llama las limpias con huevo. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? ¿Y qué es lo que se dice muy comúnmente aquí en México? Ay, para quitarte el mal de ojo, ¿no? Para quitarte las energías, las malas vibras. ¿Y qué hacemos? Pasamos el huevito, ¿no? Y decimos, no, es que sí funciona, es efectivo. No dudo que funcione, y tan funciona porque está representando un remedio energético, pero que en realidad está invocando fuerzas espirituales. Los cuarzos y amuletos que se utilizan como forma de protección o de atracción. El amuletito para atraer el amor, ¿cierto? El listoncito rojo para que me vaya bien en el amor. Detrás de todos estos objetos, iglesia, actúan espíritus demoníacos. La Biblia nos enseña que nuestra protección está ¿en quién? En Cristo. Entonces no está de más y no hay ninguna razón de peso para que tú digas, ay, bueno, por si acaso me traigo la patita de conejo para dar buena suerte, por si acaso me pongo la pulserita para que me vaya bien y me proteja. No, todo eso si tú tienes, ahorita es, a lo mejor en ignorancia adquirimos cosas, alguien nos lo regaló, pero ahorita con esta información que tú tienes, la decisión que tienes que tomar es hacer una limpieza de raíz de todo eso. Hay prácticas que a veces aprendimos, ¿verdad?, de los abuelitos. No, es que sí, mira, pasa el huevo, o tómate esto en empurje, ¿no? Es bien efectivo. ¿Por qué? Porque en México hay un trasfondo que viene toda esta parte como ancestral y de los mayas, y hay muchas cosas ahí, pero que están envueltas, hay un sincretismo con algo demoníaco. Entonces tenemos que ser bien conscientes de toda esta parte. Ojo turco, mano de Fátima, pulseras rojas, piedras protectoras, cerraduras, tréboles, amuletos del amor, etc. Tienes que deshacerte de todo eso, porque estás abriendo una puerta espiritual y está ganando terreno el enemigo sobre tu vida. La superstición, ¿verdad? Aquí en México. Creo que hoy en día ya como las nuevas generaciones ya ni siquiera conoce la parte de la superstición, pero yo me acuerdo cuando era niña sí era mucho de no pases debajo de una escalera, que no se te vaya a cruzar el gato negro, ¿no? ¿Qué otra conocen? Que no se te vaya a romper el espejo porque 7 años de mala suerte, ¿no? Y cosas que repetimos que no tenían sentido, pero que se quedaron muy en el subconsciente o en el consciente, y que ya cada que se te rompe un espejo, no, que no vaya a pasar nada, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Tenemos que desaprender muchas veces, ¿no? Tenemos que cuestionarnos, oye, esto no tiene sentido, ¿no? O sea, no pasa nada si paso debajo de una escalera, o sea, no. O que se me cruce, fíjense, eso de los animalitos a mí
Me da mucha tristeza porque hay gente que hoy en día todavía cree que los gatos negros son de mala suerte, ¿no? Y les hacen el feo o sea, ¿qué culpa tienen esos animalitos, no? De que la gente haya creído supersticiones que pasaron, ¿verdad? Como una tradición y que es momento de que cuestionemos y de que veamos que hay un trasfondo espiritual demoníaco en eso, ¿no? Dice Proverbios 10:22, vamos a ir ahí, hablando de la parte, ¿verdad? De que buscamos objetos para la buena suerte. Pero, ¿qué nos dice aquí? En el reino de Dios existe la bendición y la protección de Dios sobre tu vida. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Quiere decir, tú no estás así, a ver si me cae una buena suerte, a ver si hoy me levanté con el... esa es otra superstición, ¿no? Me levanté con el pie izquierdo, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo se han infiltrado cosas, ¿no? Que repetimos. Entonces, ¿qué pasa? No es que tu destino y tu futuro lo decide un objeto o lo decide un horóscopo, porque ahorita vamos para allá. Pero, ¿qué es lo que realmente define la bendición sobre tu vida? Dios, no tenemos que buscar en otros lugares. Cada vez que alguien confía en un amuleto para traer amor, dinero, protección, está haciendo un acto de fe espiritual fuera del orden de Dios. Y esto está abriendo una puerta demoníaca. Muchos hogares están oprimidos porque conservan objetos consagrados o cargados espiritualmente sin saber. ¿Cuál es el reto que yo te dejo hoy? Haz una revisión cuando llegues en tu casa. Si hay libros, miren, hay cosas que pudiéramos pensar que ya son, o más bien que yo pensé que ya estaba por demás decirles, ¿no? Pero creo que sí es importante mencionar. Si en tu casa tienes libros de ocultismo, de brujería, de santería, si hay objetos que a lo mejor en su momento, ¿verdad?, utilizaste como Santa Muerte, brujería blanca, magia, todo eso tienes que desecharlo. Porque hay personas que se han acercado conmigo a lo largo del tiempo y me han dicho, oye, es que estoy teniendo muchas pesadillas, me pasó esto, sentí una presencia. Y miren, ahorita vamos a hablar del tema de las películas, pero hay muchas cosas en las que podemos abrir puertas sin darnos cuenta a veces, ¿no? Un objeto que alguien nos regaló, el otro día platicaba con una chica que me decía, es que me regalaron esto y no sé si esto sea lo que me está provocando que estoy teniendo un montón de pesadillas, y le dije, seguramente sí, deséchalo. No, pero ¿qué va a pensar la persona de que me regaló eso y yo ya lo tiré? Pues no le digas nada, ¿no? Y ya, dile gracias por el regalo y tú deséchalo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué cosas estamos atrayendo al poseer esos objetos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer una revisión, ¿verdad? Y deshacernos de eso en el nombre de Jesús para que sea quitada toda autoridad y puerta espiritual que abrimos a través de eso. ¿Están listos para lo que sigue? Una cosa para que procesemos. Nueva era. La nueva era es una espiritualidad moderna que promueve frases como el universo conspira a tu favor, tú atraes lo que piensas, cree en tu poder interior y todo lo que tú creas se te va a dar. ¿Cuál es el problema con esta espiritualidad moderna? Que el centro soy yo y Dios queda de lado. Yo tengo el poder para traer cosas a mi vida, para traer la buena suerte, para que me vaya bien, y Dios queda de lado. Y la voluntad de Dios, pues salió del chat, ¿no? Entonces, es bien importante porque son posturas que se van infiltrando y que decimos, pero esto suena bonito, suena romántico, lo puedo adoptar, ¿no? Es mi mantra de vida. Pero el problema es que esto está exaltando al hombre y reemplaza a Dios, la ley de la atracción. Se volvió muy popular hace unos años entre los jóvenes el manifestar, ¿cierto? Yo manifiesto mi pareja ideal, que me va a llegar este año mi pareja ideal. Yo manifiesto que va a llegar mucha prosperidad a mi vida. ¿Sí? ¿Escucharon eso? ¿O lo llegaron a decir? Espérate, ¿no? Se volvió muy popular
Y manifestar significa atraer o materializar en el mundo físico lo que deseas o imaginas, usando el poder ¿de qué? De tus pensamientos, de tus emociones o decretos. Y fíjense, eso de decretar es algo bien peligroso que ya se infiltró fuertemente en la iglesia cristiana. Yo creo que tú has escuchado a personas orar así. Yo decreto que esa persona va a ser sana. Yo decreto, ¿no? Y es peligroso. ¿Por qué? ¿Dónde queda la voluntad de Dios? Dice Mateo 6:10. Sea hecha tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Quiere decir, cuando nosotros oremos, no es manifestar. No es, Señor, yo manifiesto por tu poder, ¿no? Porque lo podemos sincretizar así. Señor, yo manifiesto y yo decreto que tú vas a hacer esto. Porque es como que le estuviéramos haciendo manita de puerco a Dios, ¿cierto? No se trata de eso. Señor, si tú quieres, yo te pido que tú me sanes, yo te pido que tú me bendigas, pero que todo sea en tu voluntad. Yo te pido que tú abras puertas en este trabajo, pero que todo sea en tu voluntad. No decreto, no manifiesto, ¿verdad? Porque entonces me estoy poniendo yo antes que el poder y la voluntad de Dios. Quien declara sin dirección del Espíritu Santo está practicando hechicería disfrazada de positividad. Entonces es bien importante que cuidemos esta parte. El ayahuasca. El ayahuasca es algo que tiene, ¿qué será? También no tiene tanto tiempo, o más bien quizá no tiene tantos años que se popularizó, pero es algo súper peligroso, porque es un ritual amazónico que también tiene orígenes ancestrales, que utiliza plantas alucinógenas con el objetivo de sanar el alma o abrir la mente. Y yo me puse a investigar y he escuchado testimonios de personas que han hecho esto hasta 6-7 veces. Y entran en un trance. Se tienen que ir como a una especie de bosque o selva o algo por el estilo, y ahí con la guía de una persona entran en ese trance. Es súper peligroso porque la mente queda en blanco. Cuando la mente queda en blanco, que es lo que también nos vende la meditación, ¿qué pasa? Imagínate una mente en blanco. ¡Pum! El demonio dice, encontré una mente en blanco, vámonos ahí, ¿no? Súper peligroso. La mayoría de estas personas, porque estos ya son rituales que son directamente con demonios, no te lo van a vender así. Te lo venden como una práctica espiritual que te va a abrir la mente. Pero hay muchos testimonios de personas que experimentaron ataques espirituales, ataques de ansiedad y de pánico y pesadillas. Y hay gente que no padecía esquizofrenia y que el entrar en ese trance activó este trastorno mental. No es un juego. No es así de, es que quiero avanzar en mi vida espiritual, me voy a ir a hacer... No. Estás jugando con fuego. Y Satanás es lo que quiere, ¿verdad? Que tú abras esas puertas para que entonces le cedas todo el terreno al enemigo, ¿no? Es bien peligroso esta parte. Constelaciones familiares. Las constelaciones familiares te las venden como una forma de terapia psicológica. Cuidado, porque no tiene nada que ver con psicología. Y hay psicólogos que se han prestado a hacer esto y que no tienen ética porque no tiene nada que ver con psicología, más bien están entrando en un terreno espiritual. ¿Qué es lo que hacen en estas constelaciones familiares? Lo que hacen es que te venden algo que te va a ayudar a sanar heridas del pasado. Y entonces lo que hacen es que convocan una serie de personas que obviamente también están muy heridas, y lo que hacen es que invocan, literalmente invocan, los espíritus de tus familiares, estén vivos o muertos, que poseen a una de las personas que están ahí. Un ejemplo, si tú tienes una situación con tu papá que no ha resuelto, puede ser que ya murió o puede ser que no, y entonces tú escoges a una de las personas que están ahí, que es un completo extraño, y entonces esa persona, digamos que es poseída por el espíritu de tu papá, así es, así como se lo estoy contando, así es. Y entonces
esa persona te habla como en lugar de tu papá y te empieza a decir, no, las cosas que a lo mejor hubieras querido escuchar. No, hija, es que yo te amo mucho y no te preocupes. Y miren, ¿cuál es el truco aquí o el juego aquí por el que mucha gente cae? Que les dicen cosas que nadie más sabía. Pero ¿sabes quién conoce toda tu vida? Satanás. Él conoce toda tu vida. Y Él conoce más que nada tus heridas, tus debilidades, donde duele. Entonces, eso es la fascinación de las constelaciones familiares. Que aparentemente tú dices, ya pude sanar sin que la persona estuviera aquí, ya sané esa herida, ¿no? Ya pude recibir un abrazo de mi papá, ¿no? Pero es bien peligroso, es una puerta abierta al enemigo disfrazado de una herramienta emocional. ¿Sigo o ya no? Astrología y horóscopos. La astrología nos enseña que los planetas determinan nuestra personalidad y destino. Cuando una persona consulta su signo zodiacal, cree que es que soy Aries porque soy impulsivo, ¿no? Es que yo busco equilibrio porque soy Libra. Cuando tú consultas tu signo zodiacal, estás reemplazando la voz de Dios por una superstición. Yo he conocido personas que de verdad son fieles a consultar su horóscopo y antes salía como en los periódicos, en las revistas y siempre era como de, a ver, ¿qué dice hoy? Hoy sí ya voy a encontrar el amor, ¿no? Y te dice cosas bien genéricas aparte, ¿no? Pero bueno, hay personas que lo creen porque hay coincidencias, ¿no? Realmente lo que pasa con lo que está escrito aquí en los signos zodiacales son cosas súper generales que a lo mejor estudian tu temperamento y entonces te dicen, eres una persona que todo lo controla. Y tú, sí soy, ¿no? Sí, pero nada más tiene que ver con algo que a lo mejor es muy general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el enemigo utiliza esto para quitarte la atención y para que el Espíritu Santo ya no sea el que te dirija, sino sea, literalmente, demonios. Dice Deuteronomio 4:19, vamos a ir ahí. Es bien importante, iglesia, que entendamos todo lo que Dios quiere hablarte. ¿Ya está escrito dónde? En la Biblia. No tienes por qué consultar otras cosas. Todo lo que Dios quiere decirte está ahí. Toda la dirección que necesitas para tu vida, ¿a quién se la puedes consultar? Al Espíritu Santo, el que te acompaña, el que te conoce. Deuteronomio 4:19 dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios nos ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Aquí vemos desde Deuteronomio que Dios les está advirtiendo al pueblo de Israel que tienen que guardarse de la idolatría, y entre la idolatría había pueblos en ese entonces que adoraban al sol, que adoraban a la luna. Y si tú conoces algo de nuestra historia de México, recordarás que uno de los principales dioses que tenían los aztecas, ¿quién era? El sol y también la luna, ¿no? Entonces era algo que tiene un trasfondo de mucho tiempo atrás, donde siempre se ha adorado a las constelaciones, a las estrellas, a los planetas, y Dios les está advirtiendo, no alces tus ojos al cielo y les te inclines, les sirvas. Eso no es Dios. Y los signos zodiacales y la astrología se basan en eso, que los planetas hoy están alineados, hoy me va a ir bien. No, mentira. Mentira. Tu vida depende de Dios, no de lo que diga un signo. Ahora sí, vamos a donde creo que todos hemos caído ahí. Y que no, yo también dije, yo voy a hablar de esto, pues tengo que poner atención a ello. El entretenimiento. Ayer hablamos con los jóvenes acerca de la música. Entonces, no voy a andar hoy tanto en esa parte, pero sí quiero hablarte de las películas de terror. Como alguien que en su momento le gustaban las películas de terror, tengo que ser honesta con ustedes, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las películas de terror? Te voy a dar dos perspectivas. Una que es perspectiva espiritual y una perspectiva emocional, para ver cuál de las dos te convence. Resulta que hay películas,
apenas estrenó la del Conjuro 4, creo, algo así. ¿Sí? ¿Ustedes qué saben? Decir. La 4, ¿no? Películas como El Exorcista, películas como El Conjuro y toda la saga se basan en casos reales de posesión demoníaca. ¿Cuál es la situación? Que muchas cosas que están proyectadas en esa película no fueron actuadas. Son posesiones reales. Me acuerdo mucho cuando salió la primera película del Conjuro, yo estaba en el DEC, me acuerdo, y era una sensación, todos mis compañeros hablaban de esa película. Y yo me puse a investigar, dije, ¿por qué da tanta sensación? Y decían, es que da mucho miedo y no sé qué. Y un día hasta me querían obligar a verla, y yo no voy a ver esa cosa, ¿no? Porque la verdad es que también, o sea, uno siente miedo, ¿no? Ahorita te voy a hablar al respecto, ¿no? Pero, entonces empecé yo a investigar, porque uno de mis compañeros me dijo, oigan, es que vi la película y me inventé, no podía dormir, tuve que bajar, él vivía creo que en una casa de 2 pisos y me decía que tuvo que bajar por agua en la madrugada, se despertó y que sintió un miedo así tan horrible y yo dije, él ni siquiera conoce a Dios y le está pasando eso, dije, esa película trae algo más fuerte. Me puse a investigar y resulta que la persona que está poseída, no sé qué personaje sea, pero analizaron su voz y eran 63 voces las que estaba emitiendo en ese momento. Quiere decir que no era una actuación, por mejor actor que seas, no tienes esa capacidad, quiere decir que era una posesión demoníaca real. Y hay muchísimas películas así. Tú puedes investigar, ¿no? Durante los rodajes nos habla, ¿verdad?, de que hubieron muertes inexplicables, incendios, manifestaciones sobrenaturales. No es un juego, no es solo entretenimiento, es Satanás el que se está presentando ahí y se están abriendo puertas espirituales. Yo vi ahora con esta película que se estrenó, que es la del Conjuro 4, vi que hasta se empezaron a llevar padres, no sé si vieron ahí en los videos, que había padres bendiciendo a la gente antes de que entraran a ver la película, porque era tan fuerte que era como de, vamos a proteger aquí a la gente porque no vaya a salir endemoniada. Entonces, no es un juego, iglesia, no es un juego el ponernos a ver ese tipo de películas. Y ahora desde la psicología, que tú veas películas de violencia o de terror repetidamente genera en ti habituación. Yo sé que a lo mejor te ha pasado que de repente empezaste a ver películas que no eran tanto de miedo, ¿no? Hay películas que son como de terror psicológico, hay otras que son más de, no sé, que sí son de terror, pero que hablan, no tienen como un trasfondo sobrenatural, y ahí vas brincando poco a poco, ¿no? Dices, ay, aguante ver esta, ya puedo ver otra más pesada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en tu mente? Que el cerebro se acostumbra a la adrenalina. Cuando tú ves una película de terror, hay una descarga de adrenalina. Y eso, a las personas que les gusta la adrenalina, híjole, ¿no? O sea, es así de, no, quiero más, quiero otra descarga. ¿Qué es lo que pasa? Que en tu cerebro empieza a haber una tolerancia al miedo y a cosas de oscuridad. Entonces, por eso de repente decías, esto me daba miedo antes, pero ahora ya lo tolero y puedo ver algo más. Y hay gente que yo he visto que dice, ay, eso ni da miedo. No, yo quiero algo que sí dé miedo, ¿no? Y todo el tiempo, ¿por qué? Porque ya el cerebro se acostumbró, ya lo normalizó. Es como con la violencia, ¿verdad? De tanta violencia que estamos viendo en las noticias, en las redes, ya no hay una respuesta. A lo mejor al principio sí te hacía sentir mal o hasta te daba náuseas, pero ya dices, ay, una muerte más, ay, un colgado más, ay, no pasa nada. ¿Por qué? El cerebro lo normaliza, ¿no? Y se ha comprobado que este tipo de contenido aumenta la ansiedad nocturna, el insomnio, la irritabilidad y sueños perturbadores, dicho por la psicología. Entonces, no solamente hay un daño psicológico, sino también hay un daño espiritual. Porque algo que comienza como una película se convierte en una puerta abierta. Y ahorita voy a echar de cabeza a la pastora Norma, pero ella me platicó hace como un mes que vio un documental, fíjense, no vio la película, vio un documental creo que de una película del Exorcista. Se están haciendo como una explicación de lo que pasó y así, ¿no? Y me dice que ella vio ese documental y en la noche, ¿qué cree? No, hombre, ¿no? La lucha espiritual para todo lo que daba. Y me dice, es que no sé si haya sido por eso, y yo, pues claro, ¿no?
Me dices que hasta tuve pesadillas y soñé y hubo un demonio en mi sueño y yo estaba reprendiendo y le dije, es que es real lo que hay detrás de eso. Entonces ya no somos ignorantes ante eso, ¿no? Yo sé que no es algo que nos guste escuchar porque a lo mejor habrá algunos que les gusten estas películas, pero sí tenemos que ser más conscientes y analizar qué es lo que está afectando a nuestro espíritu. Yo les decía ayer a los jóvenes, hay que aprender a elegir lo que es bueno para nosotros. En eso se resume todo. Aprende a elegir lo que es bueno para ti. Vamos con la parte de Halloween y Día de Muertos. Y con esto ya terminaré. El origen del Halloween proviene de un antiguo festival celta llamado Samhain, celebrado el 31 de octubre, donde los druidas creían que los espíritus de los muertos volvían a la tierra y les seguían. Para ahuyentar esos espíritus, lo que hacían era encender velas y se disfrazaban como demonios. De ahí comenzó esta práctica de la calabaza, ¿no? Dentro de la calabaza ponían una vela y era una manera de protegerse. Con el tiempo, esta celebración se mezcló con prácticas paganas y se convirtió en una fiesta que celebra la muerte, la oscuridad y el miedo. Y, aunque parezca una diversión inofensiva, el trasfondo espiritual con los años sigue siendo el mismo. Se glorifica el terror, los espíritus, los brujos, los demonios, y tenemos que conocer también esto, que es real. El 31 de octubre es una fecha sumamente importante para los satanistas, donde se dedican a hacer rituales, sacrificios y consagraciones a Satanás. Hay sacrificios humanos, hay sacrificios de animales, ¿no? A mí que me encantan los gatos, siempre comparto, ¿no? En estas fechas, no dejen salir a sus gatos negros, ¿no? Cuídenlos, ¿no? Los blancos también, de verdad, porque yo los tengo encerrados a mis gatos, ¿no? Si por si acaso, no son negros, pero por si acaso, porque es real. Hay gente muy mala y hay gente que tú ni te imaginas que está en esos terrenos. Y es terrible todo lo que se mueve, pero al final son gente que ha hecho un pacto. ¿Para qué? Pues para tener dinero, para tener fama, etc. Es real. No es algo que solamente lo vimos en una película o porque tú no lo has visto en la vida real, creas que no existe. Existe y es real. Entonces, no tenemos que pasar desapercibidos esta parte. ¿Y qué pasa con...? Hoy en día decimos, bueno, pero es que me invitaron a un Halloween, ¿no? A los jóvenes, me invitaron a un Halloween. ¿A poco no puedo ir? Pero yo no voy a ir disfrazada ni de brujito, ni de demonio, ni nada por el estilo. Yo voy a ir de Mario Bros. O de no sé qué les guste, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con eso? Miren, a mí no me gusta decirles, no pueden hacer eso. Es que ustedes sean conscientes y entiendan cuál es el trasfondo de el Halloween. Es una fiesta en donde hay una adoración a Satanás. Es el día de Satanás. Entonces, el que tú participes de una celebración inocente y tú digas, bueno, pero no me voy a disfrazar ni nada de eso, pero estás participando estás indirectamente haciendo ¿qué? Participando de esa celebración. Entonces, eso es suficiente para que tú abras una puerta espiritual. Me acuerdo que cuando era adolescente nos pasaron en la iglesia una película que se me quedó súper grabada, donde, ni me acuerdo del nombre de la película, pero en esta película había unos lentes que tú te los ponías y podías ver todo el mundo espiritual. No sé si alguien de ustedes la llegó a ver. Y esa película se me quedó tan grabada porque el muchacho andaba, él era cristiano, pero andaba haciendo cosas que no, y andaba en una fiesta. No sé cómo él llega a tener estos lentes. Cuando se los pone, empieza a ver todo el mundo espiritual. Ve todos los demonios, los escucha, ve todo lo que están haciendo, cómo están metiéndole cosas en la cabeza a la gente. Y justamente en este lugar, en donde se está celebrando esta fiesta, es donde hay más demonios, ¿no? Y está una chica diciéndole, aviéntate, ¿no? Ve que hay un demonio que le está diciendo eso, ¿no? La está motivando a... Entonces él empieza luego de, no, o sea, tengo que rescatarla. Y es muy padre esa película porque te hace consciente de que
pues a veces no vemos que hay un mundo espiritual que se está moviendo. Pero yo te diría, si hay una fiesta a la que te invitan en donde el festejado es Satanás y donde los invitados son los demonios, ¿irías? Entonces, ¿por qué minimizamos el impacto de ir a una celebración o a una fiesta de Halloween? Día de Muertos. Aunque en México es una tradición, el Día de Muertos proviene de rituales indígenas de adoración a los muertos, que con el sincretismo religioso se mezclaron con festividades católicas. El problema aquí no es en sí el recordar a un ser querido, ni honrarlo, sino la invocación de su espíritu. Los altares que se colocan con comidas, fotos, velas, ofrendas, tienen el objetivo, la idea de que el alma de los muertos regresa a visitarlos. Y yo he platicado con personas que me dicen, pero es que de verdad yo dejé un pan ahí y se lo comieron. Y yo, pues sí, pero fue el gato que se lo comió y no te diste cuenta. No, pero sí hay gente que dice, es que de verdad yo dejé aquí agua en la ofrenda y ya no estaba, y vivo solo, ¿no? Yo dejé esto y ya no estaba, ¿no? Entonces, miren, hay que entender algo. Satanás tiene mucho poder, no más que Dios, pero tiene mucho poder y eso es real, ¿no? Y la tierra es el lugar en donde ahorita está dominando, ¿no? A través de muchas cosas, la música, las películas, internet, etc. ¿Qué es lo que pasa? ¿O por qué hay gente que inclusive dice haber visto a sus seres queridos, ¿no? Dicen, es que yo de verdad fui al panteón y me encontré a mi mamá, ¿no? Era ella. Los demonios tienen esa capacidad de disfrazarse de una persona que tú querías, ¿no? Que una persona que ya falleció. Hasta pueden asemejar la voz, muchas cosas, pero no es la persona en sí. ¿Qué es lo que nos menciona la Biblia? Una vez que alguien muere, su espíritu ya no puede regresar. Entonces lo que tú estás experimentando o otras personas son demonios. Y el altar que tú estás colocando ahí es para invocar, no el alma fallecida de una persona, sino demonios. Y la Biblia nos dice, ¿verdad? En Hebreos 9:27, vamos a ir ahí, y a Deuteronomio 18, 10 al 12. La Biblia nos enseña que no hay comunicación con los muertos. Hebreos 9:27 y Deuteronomio 18, 10 al 12. Bueno, Hebreos 9:27 dice que es necesario que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿no? Deuteronomio 18, 10 al 12 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Entonces, pues más claro, ni el ángel, ¿verdad? Sé que hay cosas que nos confrontan, que nos retan, que no nos gustan escuchar, pero ¿qué es lo que sucede con esto? Cuando abrimos puertas espirituales a través de todo lo que acabamos de mencionar hoy, empezamos a tener algo que se llama opresión. La opresión, ¿cómo se manifiesta? A través de pesadillas, a través de experimentar que está habiendo alguna presencia, ¿no? Que te da mucho temor. Yo me acuerdo en una ocasión que me desperté estaba dormida y de pronto me desperté, no sé cuánto les ha pasado esto, que lo denominan los médicos como
como parálisis del sueño exactamente, o coloquialmente se dice, ¿no? Que se te sube el muerto. Y entonces yo me acuerdo que me desperté, no me podía mover, me dio la parálisis del sueño, pero el asunto fue que yo vi justo al lado de mí a una sombra, como literal, como está representada la Santa Muerte así, ¿no? Y entonces yo no me podía mover, y el temor empezó a venir sobre mí, ¿no? Y entonces, en ese momento, pues viene a mi mente de, pues, ora, ¿no? Ora. Y entonces no me salían las palabras y yo, no puede ser, ¿no? Y entonces en mi mente empecé a decir, ¿no? Vete de aquí en el nombre de Jesús, Señor, protégeme esto. Y en cuanto dije eso, esa imagen desapareció. Es real, ese es un tipo de opresión demoníaca. Cuando podemos experimentar pesadillas, o de repente nos despertamos en la noche y no sabemos por qué, pero sentimos una presencia, o también se puede representar con pensamientos negativos, pensamientos de suicidio, pensamientos de no vales nada, pensamientos de, ya ni lo intentes, eres un hipócrita. Eso es opresión. Entonces tenemos que identificar qué puertas espirituales hemos abierto al enemigo y cerrar esas puertas. Cuando cerramos esas puertas, le quitamos valor. Bien, otra cosa en la que se puede manifestar la opresión en las familias es cuando hay muchos pleitos, que todo el tiempo se enojan de todo, ¿no? Hay una opresión demoníaca y hay que ver qué puertas se han abierto, ¿no? Y orar juntos para que todo eso se vaya de sus vidas. ¿Cómo cerramos puertas abiertas? 1, reconocer que has permitido, que te has dado el chancecito, que has dicho, ay, no pasa nada, que has minimizado. 2, arrepentirnos, ¿no? Y entender que estuvo mal abrir esa puerta. 3, renunciar verbalmente a toda práctica o creencia que es contraria a la palabra. 4, deshacerte de todo objeto o amuleto ligado a superstición o ocultismo, que es lo que acabamos de mencionar. Y 5, pues llenarnos del Espíritu. ¿Cómo? Con oración, con adoración y con palabra. Y quiero cerrar con este versículo de Hechos 19:19. En Éfeso, cuando llega el Evangelio, todavía no llegamos a esta parte, pero cuando el Evangelio llega a esta región de Éfeso, había mucha gente que había practicado magia y ocultismo. Cuando el Evangelio llega, ellos son confrontados con esto que tú acabas de escuchar hoy, y lo que hacen estas personas es entregar todo lo que ellos tenían relacionado a ocultismo. ¿Sabes cuál era la situación? Que eran muy caros esos libros y todo lo que ellos tenían. Tanto que lo registra el libro de los Hechos, el valor económico que tenían. Pero esas personas tuvieron un arrepentimiento real y lo que hicieron fue entregar eso y decir, esto ya no gobierna mi vida, esto ya no tiene poder sobre mí, yo lo entrego. Aunque era algo costoso y valioso en su momento para mí, yo lo rindo en este momento. Eso es lo que tenemos que hacer con todo lo que acabamos de escuchar el día de hoy. Dice Hechos 19:19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Qué cosas, qué prácticas tienes que renunciar el día de hoy? Ponte de pie. Hay otras cosas que son quizá menos escandalosas, pero que también son puertas abiertas que a lo mejor podría ser una segunda parte de este mensaje, como por ejemplo cuando le damos lugar al enojo en nuestra vida, el resentimiento, la falta de perdón, que son temas que ya hemos abordado, ¿no? Pero ahorita el enfoque es acerca de puertas espirituales que hemos abierto, quizá en ignorancia, quizá no tan en ignorancia, quizá porque nos ha gustado y que es algo que dices, ¡uy! Me va a costar rendir esto porque amo las películas de terror. Me va a costar mucho trabajo esto porque me gusta celebrar el Día de Muertos, ¿no? Yo lo veía como una tradición hermosa del país.
Pero acuérdate que Satanás usa muchos disfraces para poder pasar desapercibido y que tú digas, esto no pasa nada. Minimizar el impacto que pueda tener en tu vida. ¿Qué puertas de las que hemos mencionado hoy has abierto? Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si tú has identificado hoy que has abierto puertas al enemigo, es momento para decirle, Dios, perdóname, porque a lo mejor lo hice en desconocimiento, porque quizás fue algo que a mí me enseñaron desde que era niño, porque yo no sabía que era algo que podía abrir una puerta al enemigo, y ahora entiendo por qué estoy bajo esta presión, ahora entiendo por qué viene el insomnio, porque a veces no puedo dormir, porque a veces no me salen las cosas bien, no me concentro, porque a veces vienen pensamientos de derrota a mi cabeza, pero hoy quiero renunciar a todo eso que en su momento adquirió poder sobre mí, y quiero que solamente tu Espíritu sea el que reine en mí, que solo tu Espíritu gobierne cada área de mi vida. Si yo tengo que rendir algo aunque me gusta, Señor, ayúdame a hacerlo. Ayúdame a que ahora que llegue a casa a hacer una limpieza a conciencia, y aunque tenga que desprenderme de cosas que quizás en su momento tuvieron un valor o cosas que me gustaban, Señor, yo quiero rendirlo a ti. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú hoy nos hablas. Y sé que es un mensaje que no es fácil de escuchar, porque quizá hemos caído en varias de estas prácticas. Y habrá cosas a las que tenemos que renunciar que no va a ser fácil, porque nos gusta, porque nos hemos enganchado. Pero Señor, hoy ya no vamos a caminar en ignorancia. Hoy tenemos la decisión de hacer una limpieza en lo espiritual, para que el enemigo ya no tenga terreno ganado en nuestra vida, y que solo tu Espíritu sea el que esté en nosotros, en cada área, en cada rincón. Hoy te pedimos perdón, Señor, por aquellas prácticas, por aquellas cosas que hemos creído, en donde te hemos dejado de lado, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos caído en la ley de la atracción, si hemos caído, Señor, en estas prácticas que hoy veíamos que se han infiltrado. Perdónanos, Señor. Hoy queremos que toda nuestra confianza esté en ti. Hoy hemos entendido que no necesitamos consultar ni a un adivino, ni a las cartas, ni a un signo zodiacal para saber nuestro destino, porque nuestro futuro, nuestro destino está en tus manos. Porque nuestra suerte no depende de un objeto, depende de ti, Señor. Tu bendición sobre nuestra vida. Ayúdanos a caminar con esa certeza, trae convicción a nuestro corazón, Señor, de que tú estás obrando, y ayúdanos a renunciar y a entregar con conciencia aquellas cosas, Señor, que a lo mejor aún antes de conocerte estábamos, Señor, metidos. Tú quieres, Señor, una iglesia libre de ataduras espirituales. Tú quieres una iglesia, Señor, con santidad, una iglesia limpia, una iglesia pura. Permítenos ser esa iglesia, Señor. Hoy nos rendimos a ti. Gracias, Padre. Rogamos que cualquier objeto, que cualquier práctica, Señor, que haya tenido un trasfondo espiritual demoníaco sobre nuestra vida, hoy pierda poder en el nombre de Jesús. Que toda atadura espiritual sea rota en esta mañana sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Porque tu sangre, Jesús, tiene poder. Porque sí, Satanás tiene poder, pero tú has vencido. Tú has vencido, tu poder es más grande, Señor. Rogamos que tú cubras y protejas esta iglesia, Señor. Se viene un evento importante en fecha, Señor, que sabemos que hay mucha oposición demoníaca, que hay mucha opresión, pero rogamos que tú guardes de cada persona que está aquí, que tú guardes de este lugar, Señor, y que aún tú nos permitas
la próxima semana llevar luz en medio de la oscuridad, llevar tu presencia, Señor, en medio de las tinieblas que están en ese lugar. Pero para eso tú nos pides hacer una limpieza. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a purificarnos, a quitar todo lo que nos ha estado oprimiendo y ha sido una puerta abierta al enemigo. Hoy, Señor, creemos que tu sangre preciosa es suficiente y que tu poder, Señor, es más grande que el poder del enemigo sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.